Bueno, listo. Ya estoy lista. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? O me voy, ya está, pagame. No, como la clase fue grabada y ustedes no tuvieron la oportunidad de hacer las preguntas en vivo, la idea era tomarnos unos minutos para ver si hay algo que querían rever o profundizar de lo que ella había dado, bueno, en los 3 videitos que terminaron siendo. Ah, lo tuviste, lo editaste. Porque en el primero, que era el que tuvo el problema, se duplicó el video y en la segunda parte se sumó la parte primera con la segunda, entonces, no, pero igual sacándole esa parte, ahí quedó. O sea, el primero quedó de 16 minutos, el segundo también de unos 15 minutos y ya el tercero, que es donde arrancamos bien, era Sí, como porque una aparte se horita. cortaba cada ratito, eso también lo tuviste que editar. No, eso no. No. El audio se Volví a retomar a donde habías dejado. Ok, sí. Bueno, ¿Vos? Sí, Tú también, Brutus. tu mejor alumna. Bueno, justamente. Muy bien. Me gustaría hablar que nos hables un poquito más de lo primero que hablaste era ese tema de que los niños que no duermen. De que la consulta que te hacían más seguido de que los nenes que no duermen, es lo que me hace más seguido a mí también y la verdad es que me cuesta mucho responderla. Y estuvo bueno lo que dijiste, pero si podías explayarte un poquito más, estaba bueno. ¿Puedo usar esa pizarra? Sí. 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 ¿Y borrador? Bueno. ¿Cómo voy a hablar primero sobre las fases del sueño. ¿Sí? Yo pido disculpas si hablo de cosas que ellas saben, pero necesito arrancar desde ahí, como un contexto. ¿qué me va yo? Entonces, este es un cuadro que leí en el libro de Rosa Jovet. Todo como bastante, la fisiología es bastante fácil de entender. Cuando uno ya se mete en ese paradigma para siempre, voy a tirar la guitarra. Sí, sí, Pero sí. tengo un momento. Correla. Sí. Entonces, suponiendo que esto es lo que ocurre a lo largo de la noche, son horas, ¿sí? O del día, Rosa Jovet, y ella lo describió, pero digamos, fisiológicamente ya sabemos que existen distintas fases del estado de vigilia o de sueño o de somnolencia, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, todas estamos acá en la fase 1 y estamos todas despiertas, creo, bastante despiertas, y estamos conscientes, ¿sí? En este estado de vigilia. Pero suponiendo que estamos viendo una película un poco aburrida y nos estamos empezando a quedar dormidas, empezamos a bajar a la fase 2, ¿sí? Y es el momento que tu pareja te dice, che, ¿te estás durmiendo? No. Y volvés, ¿no? A la fase 1, pero realmente era muy aburrida y bajás más a la fase 3, que ya estás realmente quedándote dormida, ya no escuchas más la película, si él te dice que te estás quedando dormida, te das media vuelta para el otro lado, como así, es una fase ya prácticamente de sueño, pero no es profundo. Y finalmente a la fase 4, al final, el sueño profundo, que es la fase de cuando le levantás un pie o lo que sea y no hay manera de que reacciones, bien, esta es la fase 4. Siempre pasando de fase, a veces iniciando la fase 1, o sea, pasando de acá a acá, aparecen periodos REM. REM viene de Rapid Eye Movement, que quiere decir movimiento ocular rápido, MOR en castellano, que es en el momento donde estamos soñando. Y los periodos de sueño son cruciales para nuestra salud mental, porque es en ese momento en donde se procesa todo el inconsciente. Todos los restos diurnos, lo que nos pasó, los miedos, los traumas, los problemas que tuvimos. Hay inclusive muchos relatos de matemáticos, por ejemplo, que cuentan que resolvieron problemas durante el sueño. Se despertaron y dijeron, era esto, ¿no? Hay muchas cosas misteriosas que ocurren durante el sueño. No voy a negar que existen los sueños premonitorios, o sea, no me voy a meter en ese territorio, pero sí en la fase REM. También se han hecho algunas investigaciones en donde a las personas digamos, dormían, pero cuando empezaban su fase REM las despertaban, no las dejaban soñar,
y al cabo de un día y medio empezaban o a 3 de repente, pero empezaban a tener un discurso totalmente disociado, como si estuviesen en estado de vigilia, pero soñando. Entonces te decían, sí, porque me fui volando a tal lado, y como cuando soñas que volás, soñas cosas que son imposibles a veces, vienen. Entonces aparecía como una invasión del inconsciente al estado consciente, pareciera ser, al tener el discurso como si estuviesen con un brote esquizofrénico, ¿no? Y quería decir que en realidad estaba su cerebro sucio, sin procesar, sin limpiar. Entonces la fase REM es una fase súper importante y se da muchísimo, sobre todo en la fase profunda. A veces estamos acá y caemos acá directamente, ¿sí? Cuando estamos muy cansadas. ¿Nunca les pasó que me duermo, no doy más y bien, Sí. bien, exactamente. Bueno, esto en el adulto, esto porque, perdón, después de estar haciendo todo esto, en un momento nos empezamos a superficializar. Superficializar es volver al inconsciente hasta que nos despertamos. Y esto en el adulto dura 4 horas. Normalmente cuando llegamos acá, si existe algún motivo por el cual realmente despertarse, nos despertamos. Vamos al baño a hacer pis, o si nunca escuchan esas historias de que a alguien se le está encendiendo la casa y justo, menos mal, se despertó y pudo salvarse, ¿no? Bueno, también existen las otras historias en donde no se despertó y se quemó la casa con la persona adentro porque estaba en la fase profunda, entonces no había manera, ¿sí? Entonces, si hay algún motivo por el cual te vas a despertar, te vas a despertar. Y si no, arrancas otra fase. Y esas son las 8 horas de sueño. Bien, esto es fisiología del sueño en el adulto. En el niño, el periodo de sueño es de 90 minutos, las fases de 90 minutos, o sea que son muy cortas. Entonces, si por algún motivo el niño va a llegar acá y se va a despertar porque está en alerta, se va a despertar. ¿Sí? Por eso es tan importante lo que ocurre en la primera hora de vida, en el primer día de vida, en la primera semana de vida, en el primer mes de vida, porque en ese momento se producen patrones que se reproducen después para siempre. Después, lo que crece después es el patrón. ¿Se acuerdan del loguito de este? ¿Sí? Bueno, la primera hora de vida es esto. Y lo que se produce acá, se reproduce acá, y después se reproduce acá y acá y acá. O sea, inmediatamente a mí me viene la indignación y la gana de poner una bomba en el sistema de cómo puede ser que sean tan patogénicos, ¿sí? Porque no hacen otra cosa que sistemáticamente producir daño en la primera hora de vida. Y ojo, porque a veces la gente que para en la casa y los equipos que atienden en casa, de todas maneras, también son disruptivos de la primera hora de vida, ¿sí? No crean que mucha gente quiere parir en la casa porque quiere evitar un montón de cosas, pero de manera adultocéntrica, como que a la mujer no le hagan un montón de cosas y después al bebé sí se las hacen, le ponen aritos, ¿no? Los rapan, los recontra intervienen. Como que el tema de la no intervención es solo para el adulto y el bebé no, seguimos ahí en el patrón intervencionista. Bien, entonces, si hubo acá, volviendo a la pregunta tuya, si hubo acá, que ya sabemos que sí, una disrupción, es muy probable que lo que pasen los niños que no duermen es que tengan un patrón disruptivo, o sea que inmediatamente, si hay algún motivo por el cual despertarse, vuelven a la vigilia, vuelven porque están de base en estado de alerta. Quiero tapar porque me doy cuenta que están filmando. Mira qué bien. El tema es qué se hace cuando ya tenés instalado ese patrón. Porque tenemos que saber que una vez que hay una desregulación instalada, el tiempo de regularla va a llevar el triple o el cuádruple o no sabemos cuánto. Imagínate que vos tenés cemento fresco y vos querés que te quede lisito, ¿sí? Y lo pisoteas todo y se seca. ¿Cuánto tiempo te va a llevar lijarlo para que te vuelva a quedar lisito? Bien, imagínate si vos tenés cemento fresco y lo pones lisito y se seca. ¿Qué tuviste que hacer? Nada, solamente espontáneamente quedó como querías. Entonces, lo que suele dar resultado, pero yo no te lo puedo asegurar, es que se hable con el niño las veces que sea necesario, las veces que los padres hablaron con sus hijos, que me contaron,
pasó esto. Cuando son muy chiquititos y empiezan a escuchar la historia de su nacimiento, a veces se ponen a llorar, a veces dicen, no, me duele, como que se están acordando y lo están reviviendo de verdad, ¿sí? En ese caso los padres los abrazan, les piden perdón, les dicen que ya no es necesario que esté tan asustado, que eso nunca más le va a pasar, que de alguna manera hay que entrar desde el consciente al inconsciente, ¿sí? Porque lo que quedó grabado ya es un patrón, y el patrón se modifica con mucho trabajo y recurrentemente y sin perder la confianza ni la paciencia a lo largo de los años. En algún momento, si sos recurrente y coherente, se va a regular, pero no te puedo asegurar cuándo. Pero es eso, o sea, lo que yo observo en mi experiencia, la verdad, no puedo hablar de esto es así, evidencia científica, no lo sé. Yo tengo una casuística bastante interesante de consultas y de resultados. Bastante interesante, más de 40, ¿sí? Registrados. Y en un porcentaje altísimo cuando fueron coherentes, con muchas medidas anticipatorias, no solamente a la hora de dormir, en todo sentido, a la hora de salir, de irse, de volver, de ir a trabajar, de esto, como que el niño de repente empieza a dejar de sentir en alguna parte suya que está en riesgo. Pues lo que ocurre es que se despierta en el hipotálamo y en el cerebro reptil esta sensación de el alerta permanente. O sea, acá estoy en riesgo y yo no me puedo relajar, ¿sí? No puedo, entonces me duermo, bueno, de más, pero apenas puedo me despierto. Cuando son recurrentes, porque hay padres que son todavía muy confusos, tienen esta mirada pediátrica errónea, el pediatra le dice que está manipulando, déjalo llorar en la cuna, al final los dejan llorar solo, después se arrepienten, vuelven, el pibe está más confundido que nunca, ¿sí? Pues ni siquiera sabe que se va a quedar solo, porque a veces hasta inclusive sabe que si insiste un poco más lo va, entonces creo que no hay peor tortura para una persona no saber lo que es lo que le va a pasar. Y yo creo que el tema de ser coherente ayuda mucho, explicando, anticipando y después cumpliendo, ¿sí? Bueno, esa es mi respuesta, ¿sí? Desde el punto de vista de la fisiología, para que entiendan que lo que se crea después es un patrón. Por más que le digas dormí, tiene el alerta automático, ¿viste? No, es muy difícil, digamos, no es voluntario, se despierta encima, no sé cómo decirlo. Bien. El tema de Regina para mí es a cuántas personas esa explicación le va a cerrar, porque nosotras lo compartimos y creemos que es así, pero no sé, tus consultantes cuando vos le digas sí, porque la primera hora de vida te queda una alerta, después no se puede relajar, hay que anticiparle todo eso, me parece que no es tan fácil. Yo doy un curso que se llama Mater Pater de preparación para el parto, pero también para la paternidad, y hay uno de los encuentros se ocupa exclusivamente del bebé. Los ametrallo información, les muestro videos, les muestro la evidencia de lo poquito de neurociencias, porque la verdad que la clase que yo les di de neurociencias es como la clase que debería salir en una nota en la revista Para Ti, o sea, básico, ¿no? Pero ya con eso alcanza. Si ellos con la información después deciden hacer otra cosa, también aclararles que los pediatras no tienen la menor idea, no saben de fisiología, no saben de desarrollo, lo cual es bastante triste, porque la verdad que yo, que no soy nadie en este mundo, no tengo ningún tipo de autoridad, mi firma no vale un carajo. Un pediatra sí tiene una autoridad sanitaria, dice el niño debe comer no sé, cartón pintado, y en el jardín le dan cartón pintado, ¿viste? Sin embargo, yo que decía que no soy nadie, tengo acceso a la información, así, pero con mucha facilidad, como cualquiera de ustedes, como estos pediatras. Y deberían actualizarse, deberían tener la responsabilidad profesional de actualizarse. Ya no se puede recomendar vermeteriño cuando sabes que es neurotóxico. Y todos los pediatras recomiendan el vermeteriño. Entonces, esto también hay que mostrarles a las parejas lo desprotegidos que están, ¿no? O que estamos en esta sociedad, porque los encargados de la salud de los niños que están naciendo y creciendo se manejan de una manera tóxica y no lo saben. Sí, también atentar contra la lactancia cuando recomiendan
leche de fórmula de la noche, por ejemplo, para que duerman toda la noche o que duerman de un tirón y Bueno, listo. yo no sé si quedó claro en la charla, ¿sí? Pero estamos en una especie de Boca River en donde el mundo es o bebé céntrico o adulto céntrico. Y el pediatra es adulto céntrico normalmente. Dale la madera, así vos podés dormir. El pediatra no quiere que le rompan las bolas. O sea, no le importa la salud, no sabe ya de salud. No, o sea, ¿cuánto estudio de lactancia? La lactancia debería durar entre 5 a 7 años, fisiológica, ¿sí? Ya lo sabemos, todos compartimos esta noticia. Bueno, perfecto. Son muchos años, ¿sí? Es algo que debería durar muchos años y que habría que cuidar mucho, sabiendo que debería durar tantos años. ¿Cuánto estudian los pediatras de lactancia hoy en la carrera? Bueno, antes tenían un apunte, ¿no? De 2 o 3 hojitas, la composición de la leche materna. Ahora tienen una materia, ¿sí? De lactancia. Me encantaría que alguien me cuente qué información tienen en esa materia, ¿no? O sea, por ejemplo, si saben que la lactancia debería durar todos estos años. Pediatra. De hecho, la bibliografía que tienen es generalmente bastante, no está actualizada tampoco. Mira, mi hijo estudia medicina. Le voy a pedir que me consiga, que investigue. Sí. En el hospital del niño, acá en Gutiérrez, mi compañero trabaja ahí, la otra vez recorriendo encontró el pabellón de puericultora. Dice, uy, qué bueno que esto funcionaba y había como unas reglas para la madre, y cuando entró es el depósito de farmacia ahora. Cuando empezó a preguntarle, dijo, no, pero esto ni funcionaba, si acá los chicos ya llegan nacidos, ¿para qué van a querer? Y lo cerraron y es el depósito de farmacia. Y él le sacó una foto porque decía, es súper... También creo que pasa porque mi compañero es médico también, y me ha tocado escucharlos estudiar en grupo. Todavía no haciendo la residencia, o sea que no habiendo elegido las especialidades, o sea, no estando en realidad en las residencias, pero sí más o menos todos enfilados, y había un par que iban a ser pediatras finalmente, y en la parte donde todos estudian, no importa qué especialidad, la parte de pediatría, iban a enfermedades, tipo, no, bueno, esto de la lactancia, listo, no, después lo vemos. Entonces era como, bueno, todo lo patológico, como eso no importa, después vemos. Miren, el otro día nació una pareja del curso, tuvo su bebé. Nació con 2,4 kilos, la mujer tuvo un desgarro y el bebé nació bastante desregulado, tenía el hematocrit altísimo, no sé, como que lo querían tener internado. Entonces la pareja se negó y teta, y al día siguiente estaban los valores bien, había subido de peso, como que, ¿viste? Y ella no se quiso crecer el desgarro y el médico le dijo, porque no querer crecer el desgarro, te vas a tener que dar un día más, etc. Bueno, a las 36 horas le tuvo que dar de alta porque estaba todo perfecto. Entonces, lo importante que es saber sobre fisiología y regulación. O sea, si vos realmente te mantenés en este mundo, porque fisiología es el bebé céntrico, es estar enfocada en lo que necesita el bebé y en lo que regula el bebé. Si supiesen más de esto, ¿cuánto más se evitarían las patologías, las enfermedades? Tendrían que estar, o sea, el sistema de salud está colapsado. ¿Por qué? Porque nadie cuida esto. Bueno, ¿qué más preguntas? Yo tengo una pregunta, no sé cuánto se dijo en el video porque no lo llegué a mirar. O sea, tengo un problema ahí con internet y eso, pero sobre la verticalización o no de los bebés. Ah, sí. Porque Es todo. eso, hay mucho de eso en la charla. Yo escuché el primer video de 15 minutos, así que no me enteré, pero... Y lo está... Sí, por eso, si es repetido... Igual yo traje, yo quería practicar cómo tomar un bebé. Dale. Porque casi nadie lo sabe hacer. ¿Quieren que lo hagamos ahora? Sí. Bueno, ¿cuántos bebés de juguete hay? Esto lo vamos a sacar. ¿Está fría? No, el mate. ¿Alguna usted la podría tener porque me queda muy cerca de acá? Carla,
Lo estás verticalizando. Sí, sí, estoy jugando con él porque yo no lo veo. O sea, adulto céntrica. Estoy jugando con él. Sí, porque acá yo tampoco la veo, por más que pongo sin zoom, estamos muy cerca para que quede fijado. No en el piso directo. ¿Quiénes vieron el video? La mitad. ¿Quiénes no vieron el video? ¿No vieron? A mí me falta la mitad. Bueno. Fíjense que para tocar un bebé, aunque sea de juguete, yo ya me saqué las cosas que lastiman. ¿Sí? Para mí es ley tocar un bebé sin nada que lo pueda lastimar y con las uñas cortas y las manos limpias. Llego a una casa, aunque yo me vaya a ver a la madre, es muy probable que accidentalmente me diga, "Ay, para, tenémelo". Manos despojadas y limpias siempre, siempre, siempre. Sí, este es medio prematuro. Si no hacemos clase prematuro. ¿Es blandito? Sí. Bueno, igual ese lo puedo usar alguien, ¿eh? Este ya. ¿Cuántos meses? Le dieron forma. Yo a la forma le digo el doggy. ¿El doggy? Sí, estoy. Claro, sí, lo mismo. Bueno, Bueno, yo en el video expliqué que cuando nacemos lo más pesado que tenemos es la cabeza y la cabeza en realidad es el centro de gravedad, o sea, es lo primero que tiene que ir apoyado. Siempre, ¿sí? Porque un bebé que digamos, es tomado y la cabeza no es sostenida, la cabeza se va hacia algún lado y todo el cuerpo se va detrás, ¿sí? Para el bebé es sumamente estresante esa sensación, porque aparte el bebé es como una persona en total estado de discapacidad, que gracias a Dios se va capacitando poco a poco, pero cuando nace es muy difícil para el adulto inclusive a un bebé tan chiquitito, porque a mí me angustia tremendamente decirlo, cuando era un bebé chiquitito, pobrecito, lo mal que la bebé está pasando, o sea, ¿no? Es todo tipo, ¿viste? Y si vos te dedicas a mirar la cara del bebé, tiene toda la expresión. El bebé es totalmente consciente de lo que le está pasando y de lo que está sintiendo. Y de hecho, lo sé porque cuando hablo con niños un poquito más grandes, a veces hablan de cuando eran así de bebés, cuentan cosas, lo mal que la pasaron o lo que les gustaba. O sea, tienen total registro. Cuando no lo tienen es como fue tan duro que quedó como... Sí, eso es el cortisol, eso es de eso. Entonces lo más importante es sostener la cabeza, ¿sí? Le quiero ser un poco mala, ustedes saben que yo soy medio conchuda, ¿no? quiero entonces que agarren al bebé sin haber aprendido, que me cuenten cómo tomarían al bebé. Ese bebé puede ser para todo ese balcón. No, tomaste la paja. Que no te... No, pensé que lo querías tener. Sí, como ya sabés, ¿no? Como lo agarrás hoy en día. Está en la cunita, en alguna parte, y llora, y lo vas a tomar. O sea, está ahí y lo vas a tomar. Y ya lo estás tomando. Está apoyado y vos lo vas a tomar. Claro. Y lo verticaliza. Sí. Perfecto, bien. ¿Alguien tiene otra versión? No sé, yo creo que... Ay, yo no vi. A veces así. Con la cabeza. Sí, creo. Ok, bien. Bueno. No sé lo mismo, pero a mi nene lo agarraba, Agarrando. no sé cómo la agarraste vos, pero muestro yo por las dudas. Desde las axilas y le iba agarrando la cabeza y lo levantaba así. Bien. Sí, desde abajo. Bueno. ¿Alguien quiere ser bebé? No. ¿Hacemos el ejercicio? Sí, yo Dale. Lo de la teta. Bueno, entonces, lo vamos a hacer. Es recién nacido, Una era esta, ¿verdad? ¿Qué sentís? Horrible. La otra era esta. Un poquito mejor. Bien. Y la otra, sos un poco grande, pero era mano y pelvis, ¿verdad?
tengo que decir. Ahí va, apoyar. Era esta. No, pero Colabora. lo que yo quiero que sientas es la inestabilidad entre los dos. Sí, ¿Sí? Bien. La segunda fue más o menos mejor. Con los dedos no te clavaba. Un poquito, pero esto fue una sensación sí, Demasiado fea. demasiado fea. Bueno, después hacemos la que quiero enseñar. Gracias. El tema es la cabeza. La cabeza es pesadísima. Pesa casi mitad y mitad. Sí, la cabeza y el resto del cuerpo. Entonces, lo que les quiero decir algo, yo antes no era así, como dice Lelutier, yo era un infeliz. Barra ensancha, ¿no? Yo, cuando fui al Oxy la primera vez, fui creyendo que sabía y que iba a ordenar mis conocimientos y sobre todo iba a volver con algún título que me permitiera ser una autoridad en frente a todos los pediatras que decían barbaridades, ponerlo al Oxy, ¿no? Entonces, cuando llegué al Oxy, en los primeros 5 minutos que estuve, me di cuenta de que no sabía nada y que era la bruta más práctica del mundo para agarrar a los bebés. Yo decía, no, los agarro, los cambio. O sea, totalmente adultocéntrica. Era yo y el bebé no se había dado cuenta de cómo ya estaba cambiado, eso sí, pero es terrible no darte cuenta de cómo te hacen las cosas. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿No? Entonces, les aviso esto para que me desidealicen por un lado y que se perdonen. Sí, ¿viste? Si hay algo que aprenderlo desde la humildad y desde el lugar de no haber sabido. Entonces, como la cabeza es lo más importante y yo soy diestra, entonces quiero que me quede la diestra libre, lo primero que hago es levantarle un poquitito la cabeza. Bueno, mirarlo a los ojos, pedirle permiso, saludarlo y levantarle la cabeza hasta que él sienta que puede soltar el peso de su cabeza en mi mano, ¿sí? Después, cuando ya tenés un diálogo tónico, el bebé ya sabe cómo te moves, él se entrega, pero al principio te tiene que conocer. Y después, entonces deslizás, le aviso, te voy a levantar, deslizás toda la mano hasta el sacro, entonces tiene todo apoyado. Y cuando vos te levantás, no hay ningún peligro, es la manera más práctica de levantarlo, más estable para él y para vos. Porque así es mucho más difícil, así ya te queda inmediatamente una mano libre. ¿Sí? Pero además al bebé, lo que yo veo es que le hace tan bien sentir esta envoltura. O sea, primero la cabeza, como que si la cabeza está apoyada está todo bien. ¿Sí? No es lo último, porque cuando haces así o haces así, es como que es terrible, pero si la cabeza está apoyada, se le ve en la cara, cuando ustedes lo hagan realmente. Ideal es que lo haga siempre la madre y ustedes no toquen a ningún otro bebé que el de ustedes. Pero cuando tengan que tocar a algún bebé, ¿sí? Está. Practíquenlo. ¿Querés? Sí, lo hacemos de manera parcial. Con eso sí. Entonces. No, ponete así. ¿Quiere venir otra? No. Eso es la más chiquita. Sí. ¿Cuánto? No soy tan alta. Tengo la mirada de Mi hermana también es así, mi abuela la llamaba mamboleta. Mamboleta. Bueno, entonces, lo primero que hago es avisarte que te voy a sostener. Y te levanto la cabeza un poquito. Perdón, Y al sostenerte, te envuelvo ahí. ¿Sí? Y así es que te levanto. Así. ¿Sí? Para apoyar es exactamente lo mismo. Primero todo el resto del cuerpo es un Perfecto. Y después lo último es... Claro, pero... ¿Entendés la sensación de confianza? Sí, es otra cosa. Otra cosa, nada que ver. Después lo pueden hacer una con otra. Yo creo que vale la pena que lo hagan. No sé si hay lugar. Lo pueden hacer una con otra. Porque es otro registro. Sí, bueno, vamos a hacerlo.
Así que corran. Sí.